Entonces, al igual que en las otras demostraciones, lo que debo de hacer es una especie de tabla donde aquí voy a escribir las proposiciones. De este lado voy a escribir las razones. Y ya saben que empezamos siempre con la hipótesis, y en la hipótesis me están diciendo que el ángulo BAC congruente con el ángulo DEC, y sabemos que eso recibe el nombre de hipótesis, por eso escribo en la razón que esa es una hipótesis. Posteriormente lo marco porque es la única. Entonces el BAC sabemos que es en sentido contrario a las manecillas de reloj. Me están diciendo que DEC es en sentido contrario también de las manecillas de reloj. Fíjense cómo está tomando de referencia este punto y el punto del triángulo mayor. Entonces los dos ángulos están haciendo referencias a dos diferentes triángulos. Aquí comienza con el B, luego sigue con el A y termina con el C. Hace referencia al triángulo menor y el otro al triángulo mayor. Entonces eso me está haciendo el indicio que aquí estoy viendo dos ángulos que son congruentes. Por eso pongo la marca de ángulos y ya, ¿no? Ahora bien, como lo que me están pidiendo es semejanza, existe un único criterio de semejanza. ¿Cuál es ese criterio de semejanza? Yo estar hablando de un criterio que es una condición, hay que ver que hay dos lados, uno de cada triángulo. Dos lados, uno de cada triángulo, y el ángulo que está en medio de esos dos lados que son de cada triángulo. Por eso es la forma de escribirlo, o sea, no nada más es escribirlo por escribirlo, ¿no? También el otro criterio de congruencia, acuérdense que se llama condición, es el ángulo lado ángulo. Es la misma situación. Tengo un ángulo y un ángulo de triángulos diferentes. Tengo otro ángulo y otro ángulo de dos triángulos diferentes. Aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo. Y el lado que está en medio, de esos dos ángulos, si se cumpla que esas tres parejas, dos de dos ángulos y una de dos lados, son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Pero insisto, son criterios. Y por último, el otro criterio de congruencia es que los tres lados de cada triángulo sean congruentes entre sí. Pero de manera similar existe un único criterio de semejanza. No hay más, o sea, los demás son como que muy rebuscados. Hay un solo criterio de semejanza entre triángulos. Acuérdense que congruencia quiere decir misma forma, misma medida. Semejanza es misma medida y ángulos y lados proporcionales. Perdón, es misma forma y medidas proporcionales. Entonces, la semejanza entre triángulos obedece a un único criterio que es el de ángulo, ángulo, ángulo. Hay por ahí algunos que dicen lado, ángulo, lado, 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 ángulo o ángulo, lado, lado. No, ya, no hay más. Nada más quédense con el primero, ¿no? Porque es estarle buscando mucho. Ahora bien, la gran ventaja que tengo con los ángulos es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por lo tanto, si tú logras comprobar que dos ángulos en parejas, una pareja de dos triángulos diferentes y otra pareja, una de cada triángulo en dos triángulos diferentes, son congruentes, forzosamente la última pareja va a ser congruente por la ley de la tricotomía. Acuérdense que la ley de la tricotomía habla que si yo tengo tres elementos y dos son iguales, el tercer elemento es igual. Entonces si tengo una pareja que es un elemento, otra pareja que es otro elemento, por lo tanto la tercer elemento también es igual. Eso quiere decir que en realidad el criterio no se llama ángulo, 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 sino solamente recibe el nombre de ángulo, ángulo. Y eso nos da mucha ventaja, porque lo único que debo de hacer es comprobar que en mis dos triángulos tenga dos parejas de ángulos, que son congruentes. Y si ustedes se dan cuenta, yo ya acabo de ver en esta proposición que esta pareja es congruente. Por lo tanto, ahí la llevo. Ya llevo una pareja, me falta solamente otra pareja. Ahora, yo les preguntaría, de manera evidente, acuérdense que evidente se ve luego, no hay otra cosa que nos pudiera causar la duda. De manera evidente se ve que este ángulo que estoy marcando y este ángulo que estoy marcando son congruentes. Sí, ¿por qué y no por qué? Obviar que este ángulo y este ángulo son congruentes. No. ¿Por qué no puedo obviar? Porque no hay ninguna herramienta como un transportador que me diga que exactamente miden lo mismo. Parece que miden lo mismo,
pero no estoy seguro. La figura como que me aparenta muchas cosas, pero sería decir que todos los que tienen pelo largo son mujeres o todos los que tienen pelo corto son hombres. No puedo obviar. Entonces vamos a cambiar la pregunta. Si en lugar de ver esos ángulos, yo pienso en el otro ángulo, estaría pensando en que para el triángulo más pequeño, para este triángulo que está aquí, el ángulo que me hace falta es este de arriba. Y para el ángulo más grande, el ángulo que me hace falta y que no son los que hace rato consideré, es más, los voy a dejar en azul. O sea, primero consideré estos en azul. Y en azul dije, esos dos azules no puedo decir que sean congruentes. Pero sin embargo, si me voy con el otro ángulo que falta, el otro ángulo, para este triángulo pequeño, si se dan cuenta, es el que está arriba, es el ángulo que está arriba. Y lo mismo, para este ángulo grande, para este triángulo grande, perdón, el ángulo que falta es el ángulo que está arriba. Ahora díganme, de manera evidente, ¿se ve que el ángulo del triángulo pequeño es el mismo o es congruente con el ángulo del triángulo grande? Sí, ¿por qué y no por qué? 21, sí, porque ambos comparten el mismo ángulo. Ok, no es porque compartan, sino porque es el mismo ángulo. O sea, compartir quiere decir que yo comparto un lado contigo y tú agarras el otro lado, ¿no? Pero si se están dando cuenta con sus ojitos de la cara, es el mismo ángulo. O sea, ni siquiera es compartir, simplemente es el mismo ángulo. Por lo tanto, de manera evidente y sin caber razón alguna duda, yo puedo decir que el ángulo del triángulo más pequeño que recibe el nombre de ACB, porque saben ustedes que debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj, es congruente con el ángulo del triángulo grande, que también siguiendo el sentido contrario a las manecillas del reloj lo debo de nombrar como DCE. Ya saben ustedes que siempre es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces yo ya estaría diciendo que tengo dos parejas de dos ángulos que son congruentes. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es algo que se denomina propiedad reflexiva. Muy diferente a ángulos reflexivos, porque hace ratito me dijo su compañero que eran ángulos reflexivos. No, los ángulos reflexivos no existen, pero la propiedad reflexiva sí existe. ¿Qué quiere decir la propiedad reflexiva? Quiere decir que es como que me reflejara en un espejo y decir que todo es igual a sí mismo. Por eso se llama propiedad reflexiva, porque viene de reflejo. Por lo tanto, como ya sé que dos ángulos son congruentes, dos parejas de ángulos son congruentes, de manera inmediata yo ya puedo decir entonces que los triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque si dos parejas son congruentes, la tercera pareja también va a ser congruente, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Por lo tanto, ya puedo decir que el ángulo, vamos a nombrarlo, el ACB, el triángulo, perdón, es semejante con el triángulo. Ahora fíjense bien en cómo se declara, cómo se escribe, cuál es la nomenclatura. Fíjense cómo este ángulo A es congruente con el ángulo E, porque es lo que estamos marcando en la proposición 1. Por lo tanto, yo debo de decir aquí primeramente el ángulo E, porque el ángulo A y el ángulo E son los que corresponden. Son los que si yo los pusiera uno encima del otro, empalmarían. Acuérdense que eso quiere decir con correspondencia. Luego me voy con los otros ángulos que se parecen. Y los otros ángulos que se parecen es este ángulo D y este ángulo B. Ya sé que no son congruentes a simple vista, pero sí ya sé que son congruentes porque como dos parejas son congruentes, entonces ese también tiene que ser congruente. Entonces yo pensaría en el B que está aquí y entonces por acá tendría que escribir al D. Y obviamente el que me falta es el de en medio. Y el de en medio, yo aquí lo nombré, que era el ángulo C. Entonces este ángulo C, que pertenece al triángulo chiquito, también pertenece al triángulo grande. Por lo tanto aquí también escribo en medio el ángulo C. O sea, debo de escribirlo de tal manera que esté indicando que el primero corresponde con el primero, que el segundo corresponde con el segundo y que el tercero corresponde con el tercero. En otras palabras, que esos son los vértices de los ángulos que son congruentes. Y de ahí entonces puedo declarar que son semejantes los dos triángulos, y son semejantes precisamente por algo que se denomina criterio de semejanza ángulo-ángulo. Y ya con eso ya quedó demostrado. Acuérdense que el QQD quiere decir que quede demostrado.
Ahora bien, ya que demostraron que los dos triángulos son semejantes, entonces lo que yo puedo aplicar es el teorema de Tales. Vamos a aplicar el teorema de Tales. Imagínense que este lado mide x, que este lado mide 5, que este lado mide 7 y que este lado mide 2. Por ejemplo, vamos a poner ahí ciertos valores, ¿no? Entonces, si yo voy a aplicar el teorema de Tales, acuérdense que el teorema de Tales se basa en una proporción. La proporción menciona que la longitud del lado del triángulo más pequeño dividido entre la longitud del triángulo más grande va a ser la misma que la longitud del triángulo más pequeño sobre su respectivo valor que es proporcional del triángulo más grande, y lo mismo va a ocurrir con el lado más pequeño y el lado mayor. Entonces, si yo redibujo mis triángulos, va a resultar que tengo un triángulo más pequeño que mide 5 y que mide x. Pero si yo veo el triángulo más grande, resulta que el triángulo más grande tiene una longitud que es x más 2 en el lado izquierdo y una longitud que es 5 más 7 en el lado derecho. Ahora, lo único que hay que entender y la parte importante es dónde queda la respectiva medida de A. Fíjense bien, si yo digo que esta es la medida de A, yo pensaría que la A mayúscula correspondería al x más 2. ¿Por qué? Porque los dos están a la izquierda. Pero si ustedes se dan cuenta, fíjense cómo este A que estoy considerando aquí está entre este punto y este punto. Y esos puntos, si yo los estoy marcando en la figura original, resulta que esos puntos, lo voy a marcar con un color diferente, es el punto de aquí, que dijimos que es el punto C, y el punto de aquí, que es el punto A. Y el punto A tiene relacionado un ángulo que precisamente es el ángulo que marqué con rojo, y el otro ángulo es el ángulo que marqué con naranja. Eso es siguiendo las anotaciones que hice en el triángulo original. Pero ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en el otro triángulo resulta que voy a tener aquí el lado C, voy a tener aquí el ángulo E, el punto E y el punto E. Ahora bien, si ustedes buscan las marcas, acuérdense que aquí está la marca del ángulo anaranjado. Por lo tanto, la marca del ángulo anaranjado está aquí. Lo que debo de buscar ahora es la marca del ángulo rojo. Y si ustedes observan, esta que está aquí no es la marca del ángulo rojo, porque esta es la marca del ángulo azul. Por lo tanto, estaría cometiendo una grave imprecisión si yo digo que los dos lados son los lados del lado izquierdo, porque no son los lados del lado izquierdo. Estoy haciendo referencia simplemente a una proporcionalidad entre los lados que corresponden, entre los lados que son proporcionales. Entonces, por eso yo tengo que buscar este ángulo que marqué el rojo, y que si se dan cuenta en el triángulo grande no corresponde al que está en la izquierda, sino corresponde al que está en la derecha. Por lo mismo, la división que yo debo de hacer es la de la medida del triángulo pequeño, que es x, entre la medida del triángulo grande, que es la que le corresponde, y entonces debo de considerar al 5 más 7. Si considerara al x más 2, estaría cometiendo una imprecisión muy grave, porque no estoy siguiendo la consideración de cuáles son los triángulos que son semejantes. Por lo tanto, aquí tengo que escribir que esto es una x dividida entre un 5 más 7. Y esto es, hacemos la misma consideración. Voy ahora a considerar el lado del triángulo pequeño, que es el 5. Lo voy a escribir en la proporción. Aquí es un 5. Pero debo de buscar el lado correspondiente la medida correspondiente al lado. Y vamos a hacer la misma análisis que hice hace ratito. Si ustedes se dan cuenta, este que está con azul está entre el naranja y el que no está marcado. Haciendo esa misma conceptualización acá, entre el naranja y el que no está marcado es el x más 2. Por eso lo que debo de escribir aquí abajo es un x más 2. Y en ese momento estoy declarando adecuadamente el teorema de Tales. Fíjense cómo estoy utilizando la última parte,
porque en la última parte era referencia a la medida de este triángulo, a la medida de ese lado del triángulo, y es otra medida, pero esas medidas pues aquí no las considero porque no las conozco. Por lo tanto, una vez declarado el teorema de Tales adecuadamente, esto que está aquí ya se convierte simplemente en una ecuación. Y como es una ecuación, pues ya vamos a aplicar los conceptos adecuados a la ecuación. Y los conceptos es, primeramente, tengo que ver la jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque hay que darme cuenta que primero debo hacer operación y esa operación también la debo de hacer, porque la raya de fracciones es una paréntesis. Le agrego además que voy a aplicar en este lado la ley de la suma. Y aquí, debido a que no son términos semejantes, pues no puedo aplicar nada. Y como no puedo aplicar nada, pues no hago nada en el denominador. Sin embargo, lo que sí ya puedo hacer son las operaciones inversas, porque este que está aquí multiplica al numerador del lado derecho y este que está aquí multiplica al numerador del miembro derecho. Por lo tanto, aplico la operación inversa y esa operación inversa me va a llevar a aplicar la propiedad distributiva, porque necesito distribuir la multiplicación de la x sobre los dos elementos del denominador. Por eso aplico la propiedad distributiva y al hacer la multiplicación también viene involucrada la ley de los signos. Y entonces, realizando toda la operación que estoy mencionando ahí, me va a resultar una x cuadrada más 2x igual, aquí es un 12 y un 12 por 5, sabemos que es 60. Por lo tanto, ya me estoy dando cuenta que es una ecuación de segundo grado y por lo tanto voy a hacer operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, obtengo que esto es una x cuadrada más 2x menos 60 igual 0. Y entonces para resolver esa ecuación de segundo grado nos enseñaron en álgebra que se hace a través de factorización. Si no se puede factorizar, entonces voy a completar el trinomio cuadrado perfecto, pero lo que jamás voy a hacer es utilizar fórmula general. La fórmula general es una estrategia aritmética que jamás se utiliza en álgebra. Algunas veces lo utilizan en álgebra porque no saben explicar factorización, que es diferente, ¿no? Entonces de aquí sabemos que si se va a factorizar, vienen dos paréntesis igualados a 0 porque se debe de mantener la ecuación. Y sabemos que para calcular los valores que van en cada uno de los binomios, porque sabemos que son binomios, se va a calcular la raíz cuadrada del primer término. Por lo tanto aquí escribo una x, acá también escribo una x. Luego las operaciones van a depender del signo que tiene el término lineal. Este signo que tiene el término lineal se va a utilizar como operación del primer binomio y posteriormente se van a multiplicar el signo del término lineal y el signo del término independiente, y ese resultado, aplicando la ley de los signos, va a quedar como operación del siguiente binomio. Lo que debo de hacer ahora es calcular cuáles son las parejas que por resultado me dan 60. Sabemos que esas parejas obedecen a el cálculo de factores primos, por lo tanto 1 por 60 sé que me va a dar 60, pero también sé que otro que me va a dar 60 es 2 por 30, pero también sé que otro que me va a dar 60 es 4 por 15, pero también sé que otro que me va a dar 60 es 5 por 12. Y otro que sé que también me va a dar 60 es el 6 por 10. El 7 no hay con quién. El 8 no hay por quién, porque 8 por 7 es 56, 8 por 8 es 64. El 9 tanto poco, y entonces terminaría con el 10 por el 6, que como ya se están repitiendo, ya no es ninguna de esas parejas. Entonces ahora la pregunta es, de esas parejas que yo calculé, díganme, esta primera, uno positivo y el otro negativo, ¿me da por resultado este 2? No, me voy a la siguiente pareja. Esta pareja, el 2 y el 30, uno positivo y el otro negativo, ¿me da un 2? No. Tampoco. Me voy con la siguiente pareja. 4 y 15, uno positivo y el otro negativo, ¿me da por resultado un más 2? Tampoco. Tampoco. Me voy con la siguiente pareja. 5 y 12, uno positivo y el otro negativo, ¿me dan por resultado el más 2? No. Tampoco. Me voy con la última pareja porque ya vimos que está repetida. Considerando esta pareja, si considero uno positivo y el otro negativo, ¿el resultado me da más 2? No. No. Conclusión, no se puede factorizar. Y como no se puede factorizar, entonces el siguiente recurso para poder resolver la ecuación es por algo que se denomina completar el trinomio cuadrado perfecto. El objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que eso no es un concepto, es un objetivo. Y lo que se va a utilizar es primeramente la operación inversa y posteriormente se va a utilizar la propiedad de la igualdad.
Recuerden, completar el trinomio cuadrado perfecto no es un concepto, es un objetivo para posteriormente poder factorizar. Entonces, la operación inversa me va a llevar a que primero escriba el x cuadrada más 2x. Una vez que ya escribí x cuadrada más 2x, lo que voy a hacer es realizar la operación inversa. Por eso que hay una resta, la operación inversa es una suma en el miembro derecho. Y entonces hago la propiedad de la igualdad con el número que me va a completar el trinomio cuadrado perfecto. Y ese número es precisamente el coeficiente del término lineal. Por lo tanto, ese coeficiente lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado, donde ese resultado es 1. Ese 1, por propiedad de la igualdad, lo voy a agregar en el miembro izquierdo y lo voy a agregar en el miembro derecho. Y ahora sí, ya logré el objetivo, que es completar con este número a esto que se llama trinomio cuadrado perfecto, porque es un término cuadrático, un término lineal y un término independiente que obedecen a que provienen de un binomio al cuadrado. Por lo tanto, ya que logré el objetivo, voy entonces a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que esto no se hace por fórmula general. Si en algún momento me llegan a hacer por fórmula general algún cálculo, no se los voy a tomar en cuenta, porque eso ni siquiera se debería estar revisando, ¿no? No me ayuda nada en cálculo diferencial y cálculo integral. Y lo importante es entender por qué se hace o cómo se hace el completar un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, sabemos que un trinomio cuadrado perfecto surge de un binomio al cuadrado. Por lo tanto, de una vez escribo el binomio al cuadrado. Y sabemos que los elementos que forman ese binomio que está al cuadrado es la raíz cuadrada del primer elemento, la raíz cuadrada del segundo elemento, que se escriben como primer término y segundo término. Y lo único que debo de hacerlo para que ya quede completo es considerar el signo del término lineal. Y ese signo del término lineal, que es este signo, es la operación que se va a tener en el binomio. Por lo tanto, aquí voy a tener una suma. En el miembro derecho, observo con mis ojitos de la cara, que en el miembro derecho lo único que debo de hacer es la ley de la suma. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la factorización. Escribo el concepto, acuérdense que lo importante es la conceptualización. Entonces aquí realizo la ley suma, la ley de la suma. Y de ahí sabemos que se suman los números, se deja el signo que predomina, que es el 61. Ya lo único que me hace falta es aplicar operación inversa. Acuérdense que si se acaba la videollamada, nos pasamos a la otra, aplico la operación inversa. Y entonces la operación inversa a un cuadrado es una raíz. Sabemos que la raíz tiene dos valores, que es uno positivo y uno negativo. Y la operación inversa a una suma, sabemos que la operación inversa a una suma es una resta. Por lo tanto, si es la resta, vamos a escribir que esto es un menos 1. Por lo tanto, el valor de la x tiene dos valores, que es el 1,2, que va a ser, ya me equivoqué aquí, no es menos x, es menos 1. Es menos 1. Y por lo tanto, el valor de x1 es menos 1 más raíz de 61. Y el valor de x2 es menos 1 menos raíz de 61. Y ahora díganme, de esos dos valores, ¿cuál es el que considero y por qué? A estas alturas ya no puedes decir que no hay raíces cuadradas de números negativos, porque ya sabemos que en física se utilizan números imaginarios. Y aquí además hay una pequeña situación. Este no es un número negativo, esto es una resta de una raíz cuadrada de un número positivo. El número que está aquí es un número positivo, no es un número negativo. Entonces sí, ya vayan quitándose la idea que no existe la raíz cuadrada de números negativos, porque a estas alturas saben que la raíz cuadrada de menos 4, por propiedades de los exponentes, es la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de menos 1 se considera como el número i. Y por lo tanto sí existe la raíz cuadrada de números negativos. Eso me lo enseñaron en la primaria y tal vez en la secundaria, porque todavía no tenía la conceptualización de lo que era un número negativo, pero actualmente ya la tengo. Entonces ya no puedo decir jamás que no hay raíces cuadradas de números negativos. E insisto, este no es un número negativo, el 61 es un número positivo. Solamente es una resta con la raíz de un número positivo. Ok, ¿alguien más? ¿Cuál de estos dos valores utilizo y por qué? 6. Dime 6. El x1 porque el resultado es positivo. Ok, el resultado es positivo, pero ¿por qué quieres un resultado positivo? Porque lo voy a expresar en una figura y al tener algo
físico no puedo evidenciar que hay menos medida que en su contraparte. Ok, está bien. Entonces, fíjense cómo también ahí se está respaldando que no existen los postulados de la resta, porque no es evidente. Yo no puedo tener una figura que tenga una medida negativa. Eso también viene a agregar una argumentación en por qué razón no existe el postulado de la resta de segmentos o de la resta de ángulos. No es evidente, no la puedo ver. Por lo tanto, si a mí me estaban diciendo X, pues ya sé entonces que el valor de X simplemente es lo de acá. Si me hubiesen pedido cuál es la medida de todo este segmento, pues todo este segmento podría yo decir que el resultado de la medida del segmento DC es precisamente el menos 1 menos raíz de 61, que es la X, más el 2. Y eso me lleva entonces que la medida del segmento DC es un 1 menos raíz de 61. Lo cual pues está bien, solamente hay que agregar que son unidades, porque estamos hablando de situaciones físicas. Entonces fíjense cómo sí se pueden obtener valores, pero hay que saber qué valores y cuál es la razón. Bueno, vamos a ponerle